La ciencia, desde sus orígenes, ha focalizado sus esfuerzos por comprender todo lo que rodea a la humanidad, la dinámica del cosmos y también al mismo ser humano. Esto último en un esfuerzo por comprender el desarrollo de la sociedad a partir del estudio general y también particular del individuo, desde las distintas etapas de su desarrollo en el entorno social que le atañe. Estudios que pretenden vislumbrar el comportamiento del hombre, su evolución y su desarrollo personal, a fin de comprender cuál es el impacto de éste en la sociedad. Entender el comportamiento del ser humano en sociedad es labor de la ciencia y la filosofía, ambas fuentes ideales del conocimiento humano que permiten tener una concepción precisa de la realidad y lo que le rodea. Resulta impreciso adentrarse al estudio de la pedagogía sin tener presente el proceso histórico sociológico de las ciencias, su desarrollo, vinculación e importancia en el ámbito social. En ese sentido, es necesario evidenciar, desde una perspectiva general, la existencia del debate filosófico que las ciencias han tenido a lo largo de su existencia, con lo cual se pretende comprender la dinámica de la pedagogía, su desarrollo y transición de ideas, de tal forma que se pueda concebir una idea más precisa de las habilidades sociales y el desarrollo de la teoría educacional con la ayuda de la ciencia y la filosofía. El estudio de la pedagogía y de las ciencias de la educación ha pasado por procesos que se vinculan directamente con la relación que mantienen las ciencias con la filosofía. Ejemplo de ello es el estudio de las acciones del ser humano y su educación mediante valores morales y adoctrinamiento social, tal como lo manifiestan los diálogos platónicos. La educación debe preparar al hombre desde su más tierna infancia para la virtud y para convertirse en un buen ciudadano. Según Ballén Molina, la educación y todos los aspectos afines anexos y complementarios, que son psicología evolutiva, métodos y procedimientos según la edad del educando, la enseñanza y el aprendizaje, es el tema que palpita desde el comienzo hasta el final de su obra monumental. Como se debe apreciar, el doctor Ballén manifiesta que los diálogos platónicos tienen una gran cantidad de conocimiento que resulta de vital importancia para la educación del ser humano, que a largo plazo serían de utilidad para entrar al estudio de las ciencias educativas. Jean Chetois manifiesta: antes de Platón, nadie se había dedicado a reconocer en qué circunstancias se impone la acción educativa, a qué exigencias ha de responder y en qué condiciones es posible. Fue el primero en poseer una filosofía de la educación. Y no fue hasta 2500 años después que se le dio la debida importancia a la filosofía de la educación, que anteriormente se viera plagada de ideales morales y religiosos que imperaban por mucho tiempo en la sociedad. Sin embargo, dicho conocimiento se vería ligeramente eclipsado por la llegada de la ciencia y el método científico. Después de más de 2000 años, se hablaría de ciencias especializadas en la observación de las aptitudes sociales y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Rafael Bañén, quien hace el uso del método descriptivo y analítico-deductivo, trata de exponer las ideas de Platón y cómo éstas influyeron en la pedagogía, ya que se desconoce una parte de las propuestas pedagógicas que realizó el filósofo ateniense. Cabe resaltar que Bayen le da el merecido reconocimiento a Platón por sus planteamientos filosóficos que llegaron a ser parte fundamental del estudio científico de dicho tema. Resulta peculiar cómo la filosofía y la ciencia toman papeles relevantes en cuanto al estudio de las habilidades sociales, partiendo del pensamiento griego, que con los siglos perduró, pero carecía de reconocimiento hasta en tanto la ciencia le brindó la debida atención al tema. Es de suma importancia analizar las percepciones pedagógicas de Platón, que si bien no eran propiamente términos científicos, a posteriori resultarían ser de gran importancia y mediante el uso de diversas ciencias terminarían por conceptualizarse las ideas del pensador griego. La educación es pues un fenómeno que puede asumir las formas y modalidades más diversas, según sean los diversos grupos humanos y su correspondiente grado de desarrollo, pero en esencia es siempre la misma cosa, esto es, la transmisión de cultura del grupo de una generación a la otra, a lo cual las nuevas generaciones adquieren la habilidad necesaria para manejar las técnicas que condicionan la supervivencia de la sociedad. Desde este punto de vista, la educación se llama educación cultural en cuanto es precisamente transmisión de cultura del grupo, o bien educación institucional en cuanto tiene como fin llevar las nuevas generaciones al nivel de las instituciones, o sea, de los modos de vida o las técnicas propias del grupo. No se insistirá nunca demasiado en la importancia que tiene la educación, así entendida no solo por lo que se refiere a la vida o la supervivencia de cualquier grupo humano, sino también en lo que toca a la formación y el desarrollo de la persona. Al realizar la doble tarea de conservación y progreso de la filosofía, se preocupa más específicamente de los modos como las nuevas generaciones deben ponerse en contacto con el patrimonio pasado sin quedar esclavizadas por este,
o sea, cuando se preocupa en forma precisa y deliberada del fenómeno educativo, tal como lo hemos planteado. Asume la denominación de la filosofía de la educación o pedagogía. Por tanto, existe entre la filosofía y la pedagogía una conexión estrechísima y a primera vista parecerá como que la diferencia que pudiera existir entre ellas es solo una cuestión de acento. Toda filosofía vital es siempre necesaria e íntimamente una filosofía de la educación porque tiende a promover modalidades y formas de cultura de cierto tipo y porque contempla un cierto ideal de formación humana, aunque no lo considera definitivo ni perfecto. Pero el término pedagogía, que literalmente significa guía del niño, puede tener un significado más extenso y abarcar a más de la filosofía de la educación algunas ciencias o sectores.